Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con José Javier Esparza. Él es autor del libro La Cruzada del Océano, que ha sido publicado este año por la editorial La Esfera de los Libros. Saludos José Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De qué trata este libro, La Cruzada del Océano? Bueno, este libro es una historia del descubrimiento y conquista de América desde 1492, incluso antes de la gestación del primer viaje de Colón, hasta el periodo final de las grandes conquistas, que es en torno a 1570, una cosa así. Bueno, tú sabes que aquí en América sienta mal a alguna gente, yo no me incluyo entre ellos, pero algunos de nuestros oyentes sí, la palabra descubrimiento. Y eso es un debate que en 1992 pues levantó muchas ronchas aquí. ¿Qué nos dice al respecto en ese libro sobre la palabra descubrimiento? Porque aquí lo políticamente correcto y sobre todo desde el gobierno de Chávez aquí en Venezuela es que, bueno, no se usa la palabra descubrimiento, sino encuentros, porque ya América existía y bueno, y bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver, ciertamente América existía, pero no existía para la cultura occidental, que es la que puso nombre a las cosas. Es así de simple, es decir, también a nosotros nos descubrieron los romanos, ¿no? En su momento. Me parece que es una discusión, ¿cómo decir?, que atiende al fuero más que al huevo y que al final no lleva a ninguna parte. Bueno, pero hay gente que dice que es demasiado etnocéntrico asumir que Occidente tiene que ser la vara que tenemos que usar para describir procesos históricos. O sea, si vamos a contar una historia verdaderamente universal, no deberíamos tomar en cuenta si esto o aquello era nuevo para Occidente, sino que hay que tener en cuenta pues todas las culturas que han dado forma a la humanidad. Ya, pero como la historia es una disciplina específicamente occidental, se hace muy complicado contarlo de otra manera. Es decir, la historia empieza con los griegos, empieza como disciplina, quiero decir, como disciplina académica. Esto no quiere decir que los chinos o los japoneses o la civilización musulmana no tengan sus historias y sus historiadores, pero no como una disciplina periodificada. Entonces, insisto, estamos en un debate puramente nominalista, que me parece que aporta bastante poco, ¿no? De acuerdo, bueno, tema superado. Conversemos sobre aquellos hombres que se lanzaron a esa cruzada del océano. ¿Qué había en sus mentes para impulsarlos a una aventura tan grande como esa y tan arriesgada? Pues lo que había fundamentalmente era un deseo de gloria, es decir, hay que situarse en la mentalidad de la España de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, de toda Europa en general, en esa época donde el valor principal no es como ocurre en el mundo contemporáneo, un valor de carácter economicista, burgués, sino que fundamentalmente es la gloria. Es decir, en la época los libros más vendidos, más leídos, eran los libros de caballerías. Esto no quiere decir que el oro no fuera importante, lo que quiere decir es que el oro solo era un instrumento para la gloria. Se lanzan fundamentalmente en busca de eso, una gloria además bendecida por el hecho de que había que llevar la cruz al otro lado. De ahí que haya puesto como título Cruzada, ahora sabiendo de que desde el punto de vista canónico una cruzada no fue. Pero ¿había alguna expectativa de efectivamente convertir a la gente que estaba aquí? Porque siempre se nos ha vendido la idea de que los conquistadores vinieron con mucho cinismo, que eso se lo dejaron más bien a los misioneros, que esos sí eran como más genuinos. Por lo menos la forma en que se cuenta desde América es que realmente aquí la motivación fue meramente económica o política, y que el deseo de conversión religioso, bueno, era de gente más de Bartolomé Las Casas y ese tipo de gente. Bueno, yo en el libro aprovecho para deshacer bastantes equívocos y tópicos que hay a ambos lados del océano, tanto en América como en Europa. Uno,
Es un gigantesco error pensar que aquello fue una obra de españoles sobre o contra indios. Es decir, Colón jamás hubiera dominado la española si lo hubiera contado desde el principio con el apoyo de al menos la mitad de los taínos de la isla. Hernán Cortés jamás habría conquistado México si lo hubiera contado con la alianza de cientos de miles de tlaxcaltecas, celpoltecas, que estaban hasta el gorro de los mexicas. Pizarro jamás habría conquistado el Tahuantinsuyo, el imperio inca, si no hubiera contado con el apoyo de los huancas, los tallanes, los chachapoyas, que estaban hartos del dominio inca, porque eran regímenes muy despóticos, ¿no? Es decir, que no es propiamente hablando de ninguna manera una conquista española de América, es otra cosa muy diferente. En segundo lugar, el hecho religioso está presente desde el principio, tan temprano como el codicilo del testamento de Isabel la Católica, que por primera vez en la historia ordena expresamente tratar bien a los vencidos y convertirlos, cosa que en la época significaba prohibir la esclavitud de los vencidos y que, hay que darse cuenta, era rigurosamente incomprensible para la inmensa mayoría de la gente. Es decir, la esclavitud era una institución convencional a los dos lados del Atlántico y hasta el siglo XIX lo fue. Que de repente un soberano dijera que no había que esclavizar a los vencidos, que se convirtieran a la religión, al cristianismo, era algo completamente insólito y sin embargo se mantuvo desde el principio, evidentemente con los naturales choques para la mentalidad de una gente que no entendía por qué y sin embargo se hizo. Algunos críticos postcoloniales, y esto no solamente en el caso de América, sino incluso mucho más en el caso de África y Asia, suelen decir que, bueno, la forma en que Europa empezó a describir otras sociedades quizás la presentó en malos términos, en parte para legitimar las conquistas. Por ejemplo, Edward Said decía esto mucho de la expansión europea hacia el Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, que se pintaba el Islam como una sociedad excesivamente religiosa y fanatizada y tal. Y Said decía, en realidad el Islam no es así, sino que es una forma en que Occidente lo ha presentado de esa manera. Yo no sé si Said tenía o no razón, pero de esto también se ha dicho mucho respecto a la descripción que Occidente hizo de las culturas precolombinas, que quizás no eran tan despóticas como aparecen en las crónicas, sino que era más bien una forma de, digamos, de legitimación. ¿Qué dices tú al respecto? Para eso está la crítica historiográfica, ¿no? Es decir, que es verdad que evidentemente los textos de la época hay que cogerlos siempre pues con un espíritu crítico, ¿no? Y tratar de verificar lo que es cierto y lo que es falso. En el caso concreto de las culturas precolombinas, es verdad que encontramos en ciertos autores, Lope de Gomara, por ejemplo, acentos muy exagerados, muy semejantes, por cierto, a los que en ese mismo momento estaban escribiendo contra España los autores de la leyenda negra antiespañola, holandeses o ingleses, ¿no? Pero en todo este tiempo ha habido suficientes investigaciones de carácter arqueológico, epigráfico, etcétera, como para poder hacerse una idea muy correcta de qué era sustancialmente el orden en el mundo azteca o en el mundo inca, ¿no? Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos conversando. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con José Javier Esparza. Escuchemos de Bachá, un tema que se llama Tan Solo Quiero, y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con José Javier Esparza. Él es autor del libro La Cruzada del Océano, que ha sido publicado este año 2015 por La Esfera de los Libros, y el tema básico de su investigación es un recuento histórico de cómo fue que se dio el descubrimiento y la conquista de América. José Javier, hay algunos historiadores, o bueno, yo más bien los llamaría pseudohistoriadores, pero están cobrando cierta popularidad de este lado del Atlántico, no sé de tu lado, de aquel lado, en la península ibérica, pero en América sí, que han propuesto la tesis de que antes de que llegaran los españoles, aquí llegaron los chinos en el año 1421. El historiador británico Gavin Kenseth, creo que se llama, ha adelantado esta tesis. Y aquí algunos grandes nombres de la historiografía de este lado en América, como por ejemplo Enrique Dussel, también le han querido dar un respaldo a esto. Y claro, esto tiene un gran contenido político, que es pretender bajarle un poco las ínfulas a Europa y decir, mire, no todo lo bueno vino de Europa, antes de que llegaran los europeos ya había chinos aquí. ¿Qué tan plausibles son esas hipótesis? Es llamativo que coincida con un aumento exponencial de las inversiones chinas en América Latina, ¿no? que es esta casualidad. También. Quizás este hace trasfondo también, que es una forma de hacerle lobby político, ¿no? A los chinos. Estos historiadores que dicen que los chinos llegaron aquí primero, quizás se quieren congraciar con ellos. Yo sospecho que en el caso de Enrique Dussel sí es así, pero bueno, dejemos de lado eso y dinos qué nos dicen los datos.
Vamos a ver, en la historia existe lo que permanece, es decir, a América llegaron antes que nadie los vikingos seguramente, pero da igual, porque no sabían dónde estaban. Es decir, Leif Erikson engañaba a su gente, le decía que iban a ir a un país verde, Groenlandia, y resultó ser un bloque de hielo, luego que iban a llegar a un lugar donde abundaba el vino, Vinland, y luego era Terranova, donde no había vino de ninguna manera. Volvieron. Es muy posible que haya habido, ¿por qué no? Si la corriente del Kuroshima descubrió Urdaneta, podía perfectamente haberla descubierto cualquier navegante chino o japonés antes. Pero a efectos históricos es irrelevante, sencillamente porque no quedó constancia ni nació nada allí, ¿no? Desde el punto de vista histórico, lo que consta es lo que se ha creado, la institución que se ha creado, y el hecho es que la incorporación del continente americano íntegro a la civilización occidental, a la cultura occidental, a la cultura universal, porque entonces es cuando empiezan a tener a los otros, los chinos, los árabes, etcétera, a contar que América existe, y el nacimiento allí de algo completamente singular que ya no es Europa, sino que es otra cosa. Eso ocurre a partir de la llegada de los españoles. ¿Qué tan cruentos fueron los siguientes años al descubrimiento? Porque tú has mencionado en el segmento anterior la leyenda negra, que ciertamente fue pues, un conjunto de panfletos que los ingleses y los holandeses hicieron circular para colocar mal a España, y es presumible que, bueno, eso ha nublado un poco nuestro entendimiento. ¿Cuán violenta fue la llegada de los ejércitos españoles? Siempre se nos ha dicho, yo he escuchado a historiadores decir, mataron mucho más los gérmenes que las armas, y claro, si mataron los gérmenes, entonces ya esto no es una cosa voluntaria, ya no se puede hablar de un crimen propiamente. Claro. Es que ese es un tema importantísimo, y de hecho yo para este libro he tratado de documentarme precisamente buscando objetividad en los trabajos realizados por historiadores y por epidemiólogos hispanoamericanos, más que españoles, ¿no? Pero me parece que además sería más objetivo un estudio científico realizado en Colombia o en Chile, por ejemplo, ¿no? Que son dos que he utilizado y lo he realizado en Europa. Vamos a ver, con toda seguridad fue muy cruenta. Ninguna conquista es incruenta. La conquista romana de Hispania fue muy cruenta. La conquista musulmana de España fue muy cruenta, y la reconquista de España por parte de los cristianos frente a los musulmanes fue muy cruenta también. Y con toda seguridad, bueno, basta leer cómo describe Cortés la conquista de Tenochtitlán, los pocos españoles que habían, más sus aliados tlaxcaltecas contra los mexicas. Con toda seguridad fue muy cruenta. Pero eso es una cosa y el genocidio es otra. El genocidio es la voluntad expresa y deliberada de aniquilar a un pueblo por razones raciales, étnicas, religiosas, lo que fuere. Y es verdad que en ese sentido los gérmenes mataron muchísimo más. Mira, las cifras de bajas en las expediciones españolas es alucinante. Es decir, consta, por ejemplo, en la de Pedales Dávila, que llega al Paraná, Darién, como se llamaba entonces, en 2 semanas un 50%. Un 50% es una barbaridad de bajas. La mitad de la gente se muere a las 2 semanas. ¿Por qué? Bueno, pues se muere por la malaria, por el beriberi, por enfermedades que ellos, los españoles, desconocían, para las que no estaban preparados. Y del mismo modo, cuando empiezan a llegar, sobre todo, animales y niños a América, la mortandad es con toda seguridad tremenda. Es decir, el mundo amerindio vivía en su propio nicho ecológico, sin contacto prácticamente con nadie, y la viruela la desconocían. El sarampión, las paperas, la tosferina, cosas que en Europa en aquel tiempo mataban a la gente, pero bueno, poco. En América fue absolutamente letal. Es interesante ver, por ejemplo, cuando Soto llega a la actual Georgia en Estados Unidos y se encuentra con la dama de Cofitacheki, que debía ser una mujer fascinante. Esta le cuenta que Cofitacheki había sido una gran ciudad, pero todo lo que veía a su alrededor eran necrópolis. Aquella gente había muerto antes de que llegaran los españoles, y había muerto por los virus. Es lo mismo que le pasa a Pizarro cuando llega al Imperio Inca, que está en ese momento sufriendo el azote de la viruela. 10 años atrás ningún español había aparecido por allí, pero los virus se transmiten por la selva a través de los animales. Es decir, que hubo un choque vírico con toda seguridad brutal, ¿no? Yo por eso cierro el libro con un episodio poco conocido, que felizmente en España se está recuperando, que es la gran expedición filantrópica contra la viruela en 1803, cuando la corona española, a petición de los virreinatos de Cartagena, de la audiencia de Cartagena de Indias, quiero recordar, exporta la vacuna y manda una expedición con el virus de la viruela, contra la viruela,
inyectó en brazos de niños para que llegara vivo, que era el gran problema, ¿no? Bueno, bien, la historia también la hacen los virus. La famosa gripe española de la Primera Guerra Mundial, que se llamó así porque España, que no estaba en guerra, pudo informar de ella, ya fueron cerca de 9 millones de muertos en todo el mundo en apenas 2 años. Los virus también hacen historia. ¿Esto fue totalmente involuntario? O te lo pregunto porque, según entiendo, sí tenemos algunas crónicas de que los colonos norteamericanos, no los españoles, sino los ingleses, en sus negociaciones con algunos indios sí entregaban mantas o cobijas infectadas. ¿Hay registro de que los españoles hicieron cosas parecidas? No, entre otras cosas porque los españoles se morían igual que los indios. No, en el caso de los españoles no, en el caso de los norteamericanos sí. Quizá la mejor prueba es que las denuncias de los misioneros respecto a las muertes masivas de indios, bueno, dos pruebas. Una, las muertes afectaban tanto a indios aliados de los españoles como a indios enemigos de los españoles. La segunda, las grandes mortandades empiezan muchos años después de las conquistas, es decir, de las guerras. Es decir, no es un elemento que aparezca dentro de la expansión de la conquista militar del territorio, que aparece inmediatamente después y aparece cuando llegan las familias, cuando llegan los niños. Un niño es una almacén de virus. Quien sea papá lo sabrá perfectamente. Tú decías que arrojabas alguna duda de que se pudo usar entonces la palabra genocidio para describir lo que acá ocurrió. ¿No fue un genocidio entonces? No, yo lo niego absolutamente, es decir, no fue un genocidio de ninguna manera. La agencia TELAM Argentina todos los años, cada 12 de octubre, titula igual, ¿no? Es el aniversario del genocidio. Bueno, vamos a ver, es rigurosamente falso. Es decir, no es verdad. Del mismo modo que no fue un genocidio la conquista musulmana de la península ibérica, de la España goda. Un genocidio es lo que es. Una conquista es lo que es, son cosas diferentes. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación con José Javier Esparza. @Gandrade80 es mi Twitter y escuchamos de Franco De Vita y Natalia Jiménez, un tema que se llama Tan Solo Tú. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con José Javier Esparza, él es autor de La Cruzada del Océano. Eso ha sido un libro que ha sido publicado por la editorial La Esfera de los Libros este año 2015 y trata sobre, básicamente una historia de el descubrimiento y la conquista de América. José Javier, ¿hay alguna legitimidad en la conquista de América? ¿Algún argumento que permita justificar aquella empresa? En su momento, el argumento esencial que legitimaba la conquista era la conversión religiosa. De hecho, en 1550, Carlos I, el rey emperador, ordena detener todas sus conquistas hasta tener la certidumbre de que está actuando conforme a moral y organiza un debate extraordinario, la controversia de Valladolid, que es el embrión de los derechos humanos, porque nace allí el concepto, donde por una parte Bartolomé de las Casas, por otra Fregines de Sepúlveda, debaten junto a otros teólogos, juristas, filósofos, etcétera, acerca de la legitimidad de la conquista precisamente, ¿no? Y los partidarios de la legitimidad de la conquista utilizan un argumento que los españoles actuales deberían tener muy presente, y es el siguiente: el final natural de este proceso es que el mundo que allí ha creado llegue a gobernarse por sí mismo. Bueno, finalmente es lo que pasó. Bueno, pero con muchos muertos de por medio. Sí, en todas partes. Otra cosa que en España se conoce bastante poco y que en América se niega mucho, por cierto, pero que es un hecho, es decir, ya está en los escritos, es que en el momento de las emancipaciones la mayor parte de las poblaciones indígenas estuvieron alineadas no con las oligarquías criollas que reclamaban la independencia, sino con la corona, quizá porque las oligarquías criollas las conocían bien, ¿no? Y la corona al fin y al cabo les permitía, unas mayores libertades. ¿Sabes que en el momento de la emancipación solo hablaba español en el continente, digamos, la parte española de América, el 30% de la población? Bueno, es decir, sí, que era un dominio muy limitado, ¿no? Claro, y eso es un dato relevante, pero con todo yo quiero volver aquí un momentico a la cuestión de la legitimación, porque podemos plantear que en el siglo XVI se planteó de aquella manera, pero visto en retrospectiva en el siglo XXI, ¿podríamos aceptar ese argumento hoy? Pues no lo sé, porque me imagino que dependería de con quién hablaras. Es decir, si hablas con el güey de Tenochtitlán,
con toda seguridad consideraría ilegítima aquella incursión de esos sujetos barbudos en barcos extrañísimos en su territorio. Pero si hablas con los tlaxcaltecas que encontraron en esa gente, en esos barbudos, el instrumento que necesitaban para liberarse de las guerras floridas a las que le sometían los aztecas, pues con toda seguridad lo consideraría justo, ¿no? Al final la historia es esencialmente fáctica, es decir, son los hechos lo que cuentan. ¿Se puede hacer una lectura moral retroactiva? Pues se puede hacer a efectos de debate, digamos, contemporáneo, pero tiene un valor como historia, un valor historiográfico muy limitado, ¿no? Bueno, yo sí he sido el criterio de que es un prejuicio por parte de los historiadores no juzgar el pasado. Yo sí creo que lo podemos juzgar. Si yo puedo juzgar las acciones de Hitler hace 50 años, ¿por qué no juzgar las acciones de Hernán Cortés hace 500? Pero en fin, no quiero entrar en eso. Quiero plantear algo. Pero es un debate muy interesante. Y al final, perdón que te haya interrumpido. Sí, adelante, ¿no? Es un debate muy interesante y de hecho en la Cruzada del Océano ofrezco algunos ejemplos, es decir, hay conquistadores como Núñez de Balboa, por ejemplo, cuyo comportamiento parece permanentemente caballeroso y conforme a la recta moral, y otros como Beltrán Núñez de Guzmán, que son auténticos canallas. Es decir, claro, y tú puedes juzgar eso, los comportamientos concretos por su efecto sobre el prójimo, con perfecta libertad. Lo que pasa es que juzgar procesos colectivos de carácter político es mucho más complicado, porque entran muchos elementos que no tienes en la mano, ¿no? Claro, pero bueno, yo insisto, o sea, si lo podemos hacer respecto a la Alemania nazi hace 50 años y podemos juzgar al pueblo alemán por haber permitido aquella barbarie, ¿por qué no juzgar al pueblo español que lanzó aquello hace 500? O sea, lo que no entiendo es por qué sí está permitido juzgar hace 50 años, pero no hace 500. Hombre, pues fundamentalmente porque tienen más elementos de juicio en la mano. Es decir, claro, y fundamentalmente las mentalidades. Aún así, cometeríamos un grave error si juzgáramos el comportamiento de los alemanes de los años 30 sin tener en cuenta el comportamiento de los vencedores de la Primera Guerra Mundial y del Pacto de Versalles, ¿no? Entonces, al final la discusión sería eterna. Bueno, claro, y yo creo que ese matiz que tú acabas de hacer yo también lo haría, y por eso que es una cosa muy compleja. Ahora, en el caso de la conquista de América, yo sí encuentro algunos, más bien reforzando tu punto, algunos paralelismos con otras conquistas que uno podría decir, bueno, tuvieron alguna justificación. Por ejemplo, yo planteo la conquista francesa de España, la invasión napoleónica. Bueno, sí, ciertamente para la familia de Carlos IV y Fernando VII aquello era terrible, pero para las víctimas de la Inquisición, por ejemplo, sospecho que habría sido algo positivo, del mismo modo en que las víctimas del sacrificio humano y los tlaxcaltecas habrían visto a aquellos hombres como liberadores. Bueno, la familia de Carlos IV y Fernando VII es la que entrega la corona a Napoleón, literalmente. Bueno, los que se opusieron pues a la conquista, sí. Los que se opusieron fue el pueblo, precisamente, ¿no? Sobre las víctimas de la Inquisición hay muchísima literatura. Me ocupo de ese espacio precisamente en el libro porque hay una tesis según la cual las conversiones de los indios a la fe fueron, bueno, en su mayor parte forzadas y producto de la Inquisición. Bueno, la Inquisición se prohibió expresamente, y el documento está dictado por la Audiencia de Lima, actuar sobre los indios porque decían que eran neófitos en la fe. Vamos a ver, la Inquisición española, en más de 350 años de historia, según las cifras más altas, que son de Josep Pérez, no condenó a muerte más que a 10.000 personas en 350 años. Digo condenó a muerte y no ejecutó porque muchas condenas a muerte eran en efigie, es decir, no eran con el reo presente. 10.000 personas. Estados Unidos ha matado en Irak a cerca de 30.000 en apenas un año. Es decir, que en fin, sobre esas cosas me parece que conviene poner en su sitio los datos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos a @gandradio80 en mi Twitter. Converso con José Javier Esparza, autor de La Cruzada del Océano. Seguimos en @gandradio80 es mi Twitter y converso con José Javier Esparza. Él es autor del libro La Cruzada del Océano, que ha sido publicada por La Esfera de los Libros este año 2015. Trata sobre el descubrimiento y la conquista de América. José Javier, ¿hay algún estimado de cuánta riqueza se llevó a Europa? Porque, por ejemplo, aquí Hugo Chávez decía frecuentemente en sus discursos que el despegue del capitalismo europeo se debió al influjo de oro que ocurrió a partir de 1492.
Y no solo Chávez, porque Chávez lo decía de forma demagógica como político, pero otros intelectuales americanos han repetido esta idea. Por ejemplo, Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina dice que América es pobre porque Europa es rica, tan sencillo como eso. ¿Cuál es tu juicio a partir de los datos que tú has estudiado para este libro? Bueno, aquí los liberales y sobre todo los neoliberales reprochan a la España de la época que no fuera capaz de inventar el capitalismo con semejante cantidad de oro. Es decir, que al final siempre es cuestión de perspectiva. Bueno, vamos a ver, hay estimaciones perfectamente establecidas porque todo se apuntaba, claro, de los metales preciosos particularmente que llegan desde las Indias, como se llamaba, hasta España, se fueran para lo que se fueran. Bueno, muchas se fueron para pagar deudas, evidentemente, porque en aquel momento España estaba en guerra contra las potencias protestantes y era una guerra costosísima. Lo que es interesante ver es que, primero, las grandes exportaciones de oro primero y plata después no empiezan hasta 1520 y muchos 30, es decir, bastante después de las conquistas. En segundo lugar, que las cifras comparadas con las cifras, por ejemplo, actuales, la verdad que son bastante ridículas. Y en tercer lugar, y muy importante, que a España en realidad llegaba en torno al 45%, como mucho el 55% del metal que se extraía, ya fuera de los placeres, ya fuera de las minas en América. Es decir, llegaba el quinto real, que casi se llamaba la parte que se quedaba la corona, que era un 20%, y llegaba lo que los conquistadores trajeran para sus familias conforme a lo que ellos habían rescatado, como se decía. Pero buena parte, en torno a la mitad, se quedó precisamente en América. De hecho, la obra urbanizadora de creación de ciudades, de catedrales, de universidades, de hospitales, de caminos, etcétera, se pagó con eso. Se pagó con eso, cosa en la que, por cierto, poca gente cae. Es que, claro, allí lo que nació no fue una sucesión de factorías coloniales como estaban haciendo los portugueses en África. Allí lo que nació fue un mundo que enseguida tuvo sus propias características con sus universidades, sus catedrales, etcétera, ¿no? Y buena parte de eso y de esa plata se quedó allí, ¿no? La tesis del expolio, que efectivamente formula Galeano y otras, es una tesis muy simplista. Sí que hubo un expolio sin ninguna duda no en capital, sino en trabajo. Eso sí, bueno, pero hay que decir en todo caso que era un tipo de expolio exactamente igual que el que se estaba aplicando en la Europa de aquel tiempo, es decir, en el trabajo en las minas era tan abominable como podía serlo en América en aquel momento, ¿no? Creo que es una impostura histórica, porque aplica a los procesos económicos del siglo XVI los criterios de los procesos económicos, sobre todo a partir del XIX, ¿no? De tipo marxista. Era otra la mentalidad y era otra la forma en la que se hacían las cosas. Aquellos metales no vinieron aquí para convertirse en moneda de un foco de creación de riqueza capitalista. De hecho, España a ese proceso llegó ostensiblemente tarde. El capitalismo ya existía en Italia. Esto lo estudió muy bien Werner Sombart en el Burgués, por ejemplo, con Lujo y Capitalismo, desde mediados del siglo XV, ¿no? Bueno, además hay otra cosa que yo agrego aquí, que a mí me parece muy elemental, que es que un influjo excesivo de metales preciosos a lo largo lo que genera realmente es inflación, porque no es una producción real, lo que es un exceso de monedas, pero si no hay trigo, si no hay ganado, sino verdaderos rubros que no respalden esos metales, ese metal no vale nada. Está muy bien visto, porque además el hecho es que el gran problema de América en aquel momento es que el mineral de hierro era escasísimo, su transformación en acero era costosísima, no había mercurio localizado imprescindible para el azogue, tanto para lavar el oro como para fabricar espejos, por ejemplo, de tal forma que, vamos a ver, muchos españoles, y esto es divertido leerlo cuando lees la historia de la conquista, veían cómo los indios se quedaban fascinados por un cascabel o por un espejo y pensaban, algunos conquistadores, bueno, son idiotas, piensan que esto es muy valioso, y los misioneros pensaban, bueno, son tan buenos que no conocen la codicia. Bueno, es que no se les había ocurrido a ninguno que el valor de las cosas no depende de las cosas mismas, sino de su escasez o abundancia. Entonces, en un mundo en el que tú recogías el oro en placeres, literalmente arañando la tierra, para fabricar penadilleras o collares, el oro tenía un valor muy limitado, mientras que, por el contrario, un metal forjado en forma de cascabel o un espejo eran auténticos tesoros, porque por su escasez es perfectamente lógico, ¿no? Bueno, lo que se produce a partir de la salida
de metales preciosos es la entrada en América de otros materiales que allí efectivamente escaseaban. Y esto se convierte en un proceso completamente global, valga el término, sobre todo después de la conquista de Filipinas, cuando el galeón de Manila asegura la ruta Manila-Acapulco y desde Acapulco hasta Veracruz y luego Veracruz-Sevilla, se crea la primera ruta comercial global del mundo y América se llena de cosas que vienen de Asia, ya no de Europa, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un proceso interesantísimo. ¿Nace el capitalismo? El capitalismo tal y como lo entendemos, no. Lo que nace es una estructura de libre comercio, debo decir, desde el punto de vista de lo usurario, bastante más justa que lo que existía en Europa en aquel momento. Si estos 3 siglos de presencia española en América, José Javier, fueron, bueno, no digamos benevolentes, pero tú los presentas en una mejor términos que la mayoría de los historiadores, ¿por qué hubo independencia? ¿Por qué la gente se fastidió de esos 3 siglos y quiso asumir sus propios rumbos? Bueno, me parece que es un proceso absolutamente inevitable. No fue desde luego de forma pacífica. Pero ¿por qué no ocurrió en Canarias, por ejemplo? ¿Por qué no ocurrió en Canarias? Y sí en América. Bueno, pues, hombre, vamos a ver, hay una diferencia importante. La fundamental es que Canarias no tenía una personalidad jurídica y política distinta a la de la Corona de Castilla, mientras que los virreinatos sí. Uh-huh. Claro, no eran colonias, eran provincias. Y eso es muy importante. Y esas provincias habían adquirido una personalidad absolutamente singular a lo largo del tiempo, pero prácticamente desde el principio. El proceso de las emancipaciones, que es un proceso interesantísimo, demasiadas veces simplificado tanto en España como en América, tiene mucho de guerras civiles, lo tiene en todas partes. Quizás el mejor ejemplo es Liniers, es decir, asesinado por por los jacobinos argentinos, que después a su vez son asesinados por los que han ganado la independencia en Argentina. Pero ese tipo de cosas son absolutamente convencionales en estas guerras. El hecho es que cuando ha nacido una entidad política singular y ha desaparecido, como desaparecido en España, el elemento superior que daba cohesión al conjunto, lo lógico es que las partes se disgreguen. Claro. Y esto es exactamente lo que ocurrió en América, ¿no? Con las interferencias que todos conocemos de los ingleses, de la masonería, de las propias burguesías criollas que tenían la aspiración a crear su propio mundo, en fin. Un proceso demasiado complicado, ¿no? Bueno, y una pregunta parecida. Si en esos 3 siglos España, cultivó tantas cosas buenas que tú reseñas en el libro y que las mencionas aquí, catedrales, universidades, cosas así por el estilo, ¿por qué queda ese reconcomio? Varía en el país, ¿no? Argentina no tanto, pero por ejemplo Bolivia, Venezuela, República Dominicana, esos son países que el sentimiento español... el sentimiento anti-español sigue presente. Yo por lo menos en Venezuela lo veo a diario y bueno, más con el ascenso de algunos líderes políticos como Evo Morales y el propio Chávez. ¿Por qué si esos 3 siglos fueron tan positivos como tú los presentas, por qué la gente común no alcanza a ver eso? Bueno, efectivamente depende de los sitios, ¿no? Vamos a ver, yo he ido de otros procesos distintos y me parece que alguno de ellos es particularmente preocupante. El más preocupante de todos es la creación de una falsa conciencia en términos marxistas en los países hispanoamericanos, como decimos en España, la América Latina, como se dice cada vez más allí, en cuanto a su auténtica identidad. El elemento indigenista es esgrimido desde el principio por parte de las oligarquías criollas que han tomado el poder independiente, para legitimarse y justificarse frente a un enemigo que pasa a ser España. Y es un discurso indigenista falaz, porque es un hecho y es una historia que se ha empezado a escribir ahora, pero que aún falta mucho por escribir. Es un hecho, digo, que la represión contra los indígenas por parte de las oligarquías criollas independientes es atroz, y pensemos en el caso de los charrúas, por ejemplo, ¿no? Que fueron prácticamente exterminados. Es decir, las guerras que hay en Bolivia mismo, a finales del siglo XIX, presentadas con coartada eugenésica, son terribles. Eso sí que son genocidios. Y eso no lo hizo España. Eso lo hicieron las oligarquías criollas independientes. Pero que en el indigenismo han encontrado un discurso de afirmación nacional. Desde mi punto de vista es un grave error, porque limita la identidad real. Es decir, es como si nosotros
españoles quisiéramos identificarlos solamente, por ejemplo, con los soldados de los tercios. Bueno, han pasado muchas más cosas. Bien, por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a raíz de las descolonizaciones, hay una traslación del discurso marxista al discurso anticolonialista, digamos tercermundista, muy palpable en todas partes, también en España, ocurre en el País Vasco, en Cataluña, etcétera, que sustituyen la lucha de clases más que sustituir, la mezclan, la lucha de clases con la lucha de carácter étnico. Claro. Y entonces se fortalece una identidad indígena que es falsa. Claro. Es decir, la identidad americana, la identidad de los países hispanoamericanos, que en absoluto es española, es también española. Claro. Y que en absoluto es india, es también india. Bueno, José, a ver, te voy a interrumpir, disculpa, porque se nos está acabando el tiempo. Yo lo siento, porque es una charla agradabilísima. Vaya, tendremos ocasión de volverte a llamar. Sé que has publicado un libro sobre la yihad, así que conversaremos sobre el libro más adelante. Y disculpa que te haya interrumpido, pero es que ya el tiempo apremia. Faltaría más. Ha sido un auténtico placer. Vaya, gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Blue Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @Gandrade.